¿Cuáles son las mejores frutas si estás haciendo dieta cetogénica, si quieres perder peso o si eres diabético? Te voy a explicar cuáles son las mejores, cuáles son las peores. Quédate a ver el video. La información que te voy a dar es bien importante y porfa, compártela. Bueno, las frutas. Esto genera mucho ruido mental en la mayoría de las personas. ¿Por qué son buenas? ¿Por qué son malas? ¿Por qué van a ser malas si son naturales y así nos las dio Diosito? Esto la verdad se vuelve un problema, pero hay que entender verdaderamente qué son las frutas, cuáles son las funciones dentro de nuestro cuerpo y cómo impactan nuestra salud. Aquí tiene implicaciones hasta emocionales. Acuérdate qué es lo que te decía tu abuelita que comieras cuando estabas a dieta. Si estabas a dieta hace muchos años te decían come fruta porque decíamos es natural y te va a ayudar a bajar de peso. No sabíamos los efectos nocivos que tenían las frutas, recomendábamos de 3 a 5 frutas al día y entonces esto ha impactado de forma negativa en la salud de la mayoría de las personas. Actualmente hay una pandemia de obesidad a nivel mundial, somos más obesos que nunca, que en ninguna otra época y esto tristemente va empeorando. Obviamente no es solo la fruta, son muchos factores asociados, pero sin duda la fruta también juega un papel importante y te voy a explicar por qué. Mira, el punto número 1, la fructosa es el azúcar de la fruta. Y como lo dice el nombre, es azúcar. Es una molécula muy pequeña, es un carbohidrato. Los carbohidratos, su única función en el cuerpo es aportar energía. Eso recuérdalo bien. ¿Cuál es la función de los carbohidratos? Aportar energía. Es más, si puedes, anótamelo aquí abajo. Aparte, me vas a hacer un favor para llevar esta información a más gente. Si tú me ayudas a ir anotando algunos puntos que te queden o que te resuenen, hazme ese favor y por favor compártelo. Entonces, la función de los carbohidratos es solo dar energía. La fruta principalmente es un carbohidrato y lo único que va a hacer es darnos energía. Ahora, la fructosa es un tipo de azúcar que lo que hace es entrar directamente a tu hígado. No se metaboliza en ningún otro órgano, entonces solo se puede metabolizar en el hígado y esto implica un problema. Uno, que la fructosa es adipogénica, es decir, va a formar grasa de forma muy eficiente, aún más que la glucosa, que es otro tipo de azúcar. El azúcar son moléculas, vuelvo a repetir, muy pequeñas, son carbohidratos simples. Entonces, esta fructosa, como solo se metaboliza en el hígado y se convierte en grasa en el hígado, ¿qué crees que te va a generar? A ver, anótame qué te va a generar. Ya lo sabes, hígado graso. Entonces, altos niveles de fructosa en sangre van a hacer que esa grasa se quede en tu hígado, generando hígado graso, que el problema no es que el hígado esté gordito, sino que después el hígado se inflama. Eso se llama esteatohepatitis. Cuando está nada más lleno de grasa, es esteatosis hepática. Y después de la esteatohepatitis viene la fibrosis, empieza a cicatrizar ese hígado, se genera cirrosis y después cáncer de hígado. Entonces no es tan simple como que nada más consumir fructosa puede generar grasa. No, puede generar grasa y puede generar hasta después cáncer. Voy a aclarar algo, porque ya sé que estás pensando que esto es tendencioso y sí, tienes razón. La verdad es que las frutas no es la única fuente de fructosa. Las demás fuentes de fructosa, ¿cuáles son? La sacarosa, que es el azúcar de mesa. El azúcar de mesa es una molécula de glucosa más una molécula de fructosa. ¿Esto qué hace? Que el consumo de fructosa total del día se eleve de una forma exagerada y como nunca en la naturaleza. Por ejemplo, cuando nosotros vivíamos en el Paleolítico, hace miles de años, había algo bien importante, que las frutas son estacionales, recuerda esto, y regionales. Es decir, en la región donde tú vivas, estés donde estés, solo se dan ciertos tipos de frutas, no se dan todas. Gracias a la comercialización, gracias a la industria, gracias al transporte y en resumen, gracias a la industria, podemos tener frutas de distintas partes del mundo, de distintas partes de nuestros propios países. Entonces, ya esa regionalidad ya se perdió y aparte la temporalidad también ya se perdió. ¿Por qué? Porque en mi país en este momento puede ser época de sequía y no hay ninguna fruta, pero me traen frutas de otras partes. Entonces, ¿qué pasa? Que como fruta todo el año, cuando eso no existía en la naturaleza. Eso los humanos nunca lo hacíamos y estábamos acostumbrados a consumir en realidad pocas cantidades de fructosa.
Por eso, ahora que tenemos fruta todo el año, podemos consumir de una forma exagerada. Lo mismo pasa con la sacarosa. La sacarosa, que es el azúcar de mesa, una de sus fuentes principales es la caña. Pero tú fíjate si donde tú vives hay suficiente caña de azúcar para poder generar esa sacarosa. Entonces, desde ahí estamos consumiendo cosas que nunca comimos. Vas a escuchar a muchas personas que te dicen que comer azúcar es normal. La verdad es que no. ¿Por qué? Porque el azúcar, tú buscas en la naturaleza qué fuentes de azúcar hay. Uno, las frutas, ya dijimos, son estacionales. Dos, obviamente no van a tener la calidad de las frutas que conoces hoy. Ahorita te platico esa parte que es muy importante. Eran frutas mucho más chiquitas, obviamente estaban ya medio comidas por el pajarito, por el insecto, etcétera, etcétera, etcétera. Y obviamente eran muchísimo menos dulces, eran mucho más altas en fibra. Aquí te voy a dejar una imagen, quiero que la veas, de cómo era un plátano antes, o sea, cómo es un plátano silvestre, que está lleno de semillas prácticamente como una tuna. Entonces, los humanos no lo comíamos. Hace 7,000 años, los humanos no comíamos plátano. Empezamos a comer plátano gracias a la domesticación, así se dice, y a ir escogiendo las mejores plantas. Lo mismo pasa con los perros, siempre les pongo un ejemplo. Imagínate un perrito chihuahua, imagínate un gran danés. Aunque sean de la misma especie, son totalmente diferentes. Pero eso no lo hizo la naturaleza, lo hicimos los humanos escogiendo las características que buscábamos en esos animales. Lo mismo hemos hecho con las plantas. Entonces las frutas ahora son mucho más dulces que antes. ¿Por qué más dulces? Uno, se venden más, obviamente. Al tener mejor sabor, la gente las compra más y al ser una industria van a tratar de vendernos frutas muy dulces. Dos, la vida de anaquel es más larga. Mientras más dulce es la fruta, dura más tiempo y obviamente eso también le conviene a la industria para los tiempos y que no se eche a perder entre que se cosecha y se puede vender. Desde ahí es otro punto importante. Y obviamente, esto quiero que lo tengas muy claro, la mercadotecnia. Nos van a seguir diciendo que requerimos 3 a 5 frutas al día. ¿Por qué? Porque si nos dicen que la fruta no es necesaria y que la fruta nos puede hacer daño junto, vuelvo a aclarar, con la sacarosa, junto con el jarabe de maíz alto en fructosa, pues obviamente se vuelve un exceso. Y el otro punto que quería llegar es que la miel, que es el único producto dulce, además de las frutas en la naturaleza, también tiene fructosa. Entonces, si tú sumas toda esa fructosa, al final te va a hacer daño y te va a generar un mal control glucémico, sobre todo si eres diabético. Entonces, primero quiero que tengas claros todos estos puntos, que entiendas por qué la fruta se debe de comer con moderación, así seas una persona saludable, así seas una persona que tiene buen peso. ¿Por qué? Porque hay que cuidar la salud en general. Y bueno, ¿cuáles son las mejores? Yendo al punto, porque ya les platiqué mucho y no les he dicho específicamente lo que quedamos. Las mejores frutas son las frutas del bosque. ¿Cuáles son estas? Fresas, frambuesas, zarzamoras. ¿Por qué? Porque son bajas en carbohidratos y altas en fibra. Recuerda que cuando un alimento es alto en fibra va a retrasar el índice glucémico, es decir, va a hacer que la glucosa entre más lento a la sangre, por lo tanto tu glucosa se va a alterar de una forma menos dramática, por decirlo de algún modo. Entonces trata de escoger este tipo de frutas. Por ejemplo, en media taza de moras, vas a encontrar 3 gramos de carbohidratos. Es muy poquito, que es aproximadamente 100 gramos. En media taza de fresas vas a encontrar aproximadamente 100 gramos. También vuelve a ser en media taza 100 gramos y 6 gramos de carbohidratos, que vuelvo a repetir, sigue siendo poco. Pero hay que tomar en cuenta otro punto importante. Uno, van a tener un índice glucémico bajo, vuelvo a repetir, van a entrar lento a tu sangre, pero piensa en las cantidades, en la carga glucémica. No es lo mismo comerte media taza de fresas que comerte 5 tazas completas de fresa, porque oíste en este video que eran de las mejores opciones. Si tú te comes 5 tazas de fresa, la cantidad total de carbohidratos ya se volvió excesiva. Si dijimos que una taza tiene 6, por 2 son 12, ahora multiplícalas por 5, pues en realidad ya te estás comiendo ¿cuántos gramos de carbohidratos? Prácticamente 60. Ya son muchísimos gramos de carbohidratos y si estás haciendo una dieta cetogénica en la que buscamos menos de 50 gramos, pues ya estás totalmente afuera. Ya estás totalmente afuera de la dieta. Entonces no te recomiendo en general que utilices las frutas, aún estas, cuando en nuestro sistema nosotros las reducimos bastante. En la parte de desintoxicación, en la primera fase, que si no sabes cuál es, métete a ver los otros videos
para que entiendas cuál es la primera fase de desintoxicación, nosotros lo que hacemos es dar un poquito de fresas, pero sobre todo para que no sea un cambio tan abrupto de tus sistemas energéticos. Ya ahí van los videos, les va a quedar mucho más claro. Entonces, bueno, estas son las mejores opciones. Hay otras frutas como la ciruela, que puede tener una ciruela 7 gramos de carbohidratos, no es muy alto. La sandía también, aunque tenga un sabor dulce, también es fibrosa y tiene únicamente 7 gramos de carbohidratos en 100 gramos de producto, lo cual no está nada mal. Ahora, ¿cuáles son las peores opciones? A ver, escríbeme aquí abajo, hazme ese favor. Acuérdate que si tú escribes algo, me ayudas a llegar a más personas y te lo voy a agradecer muchísimo, no te cuesta nada. ¿Cuáles son las mejores opciones? Las peores opciones. 1, ¿cuál crees que sea? Escribe cuál crees que sea. El plátano. El plátano. El plátano va a ser la peor opción. En 100 gramos de producto puedes tener hasta 20 gramos de carbohidratos. Y un plátano completo puede tener hasta 22, 25 gramos de carbohidratos. En una etapa de inducción de la cetosis, máximo queremos hasta 20 gramos de carbohidratos. Entonces, si ves, fácilmente nos estamos acercando a los puntos máximos. Y para tener una cetosis, la mayoría de las personas hasta 50 gramos de carbohidratos pueden estar en cetosis, pero recuerda que muchos carbohidratos vienen escondidos en otros alimentos. Si tú comes un poquito de salchicha, que está permitida en dieta cetogénica, ya estás comiendo gramos de carbohidratos. Si comes brócoli, ya estás comiendo más carbohidratos. Entonces, cuando vas sumando todas las cantidades, es probable que te termines excediendo. Entonces, evita el plátano. ¿Cuál es la segunda peor fruta? Las uvas. Las uvas van a ser muy altas en carbohidratos también. Aparte, a muchas personas nos generan pica. Al ser pequeñitos, puedes comer varias sin sentir que estás comiendo suficientes y puedes comer en exceso. Las uvas tienen una cantidad parecida. En 100 gramos de producto pueden tener 18 gramos de carbohidratos, lo cual es bastante también. Y el siguiente, que es muy malo, a ver cuál es el siguiente, dime cuál es el siguiente, cuál es muy dulce y que a todo mundo nos encanta y que a los niños les fascina. ¿Cuál es? El mango. El mango también va a ser una mala opción, es muy alto en azúcar, muy bajo en fibra y entonces esto va a tener un impacto glucémico importante. Recuerda que la fructuosa como tal no estimula la insulina, entonces muchas personas creen que por esto es una excelente opción y la utilizan como alternativa saludable en lugar de la sacarosa. Esto es un error grandísimo, por lo que ya les platiqué que es lipogénica y por lo tanto nos va a aumentar triglicéridos. Ya como último punto, para que no te quedes con la idea de que la fructuosa es tan buena opción, bueno, no último, hay muchos más. Uno, nos va a subir el ácido úrico. Si tú tienes problemas de ácido úrico y crees que lo único que te sube el ácido úrico es el alcohol y las proteínas, pues no, también las frutas, también el jarabe de maíz alto en fructosa, la fructosa en general te va a incrementar el ácido úrico. Entonces, quita todos los carbohidratos que puedas para mejorar tu ácido úrico. Y también la fructosa además tiene efectos importantes a nivel de la inflamación. Si tú comes fructosa, va a activar inflamosomas. Es decir, va a hacer que tu cuerpo se inflame y esa inflamación va a generar dolores articulares, resistencia a la insulina y en general problemas de salud. Los pacientes obesos, recuerda que ya estamos inflamados de forma crónica y entonces cuando comemos fructosa nos vamos a inflamar más, lo que va a aumentar tanto los problemas articulares como los dolores en general y los riesgos de un sistema inmune muy elevado. Eso se puede oír que está bien porque crees que te va a defender mucho, pero no, puedes aumentar hasta el riesgo de alergias, de enfermedades autoinmunes, pero sobre todo, ¿por qué crees que los pacientes con COVID obesos se morían más? ¿Por qué? Porque genera respuestas inflamatorias graves. Esa se llama tormenta de citocinas y es lo que mata a este tipo de pacientes. Entonces, ten cuidado. Parte importante de la salud es desinflamar a nuestro cuerpo. Si ya llegaste hasta acá, chingón, porfa, regálame un like, comparte el video, suscríbete, dale like a la campanita. Ya sabes todo lo que hay que hacer, pero porfa, déjame muchos comentarios, 4 o 5. En TikTok subimos muchísima información. Síganos en las otras redes sociales. Ayúdenos a crecer. Lo que queremos hacer ahorita es crecer en todas las redes para poderles llevar mucho más y mejor información. Entonces, si te gustó o tienes alguna duda, déjamela aquí abajo. Con gusto te hacemos un video para aclararte los puntos de los que tengas duda. Te mando un abrazo chingón. Cuídense mucho.